Hay un momento muy específico en la vida donde empiezas a notar algo extraño. No es que las personas a tu alrededor cambien. Las discusiones siguen existiendo. Las críticas siguen apareciendo. Los comentarios incómodos siguen ocurriendo. Pero algo dentro de ti ya no responde igual. Antes, una sola frase podía quedarse en tu mente todo el día. Una mirada, un tono de voz, un mensaje corto, y tu mente empezaba a analizarlo todo. ¿Por qué dijo eso? ¿Habrá querido ofenderme? ¿Debería haber respondido diferente? Y sin darte cuenta, una pequeña interacción se convertía en una tormenta mental. Pero llega un momento en el que algo empieza a cambiar. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque empiezas a notar algo que antes no veías. La mayor parte de tu sufrimiento no venía de lo que ocurría afuera, venía de la reacción que ocurría dentro. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, ocurre algo muy interesante. No te vuelves indiferente, no te vuelves frío, simplemente empiezas a reaccionar menos. Y cuando reaccionas menos, tu mente se vuelve más ligera, tus relaciones se vuelven más simples. Y situaciones que antes te drenaban durante horas empiezan a perder su poder. El budismo habla mucho de esto, no como una idea espiritual abstracta, sino como una habilidad profundamente práctica. La habilidad de crear un pequeño espacio entre lo que ocurre y la forma en que respondes. Ese espacio es pequeño, pero dentro de ese espacio puede cambiar completamente la experiencia de tu vida. Hoy vamos a explorar algo muy simple, pero profundamente transformador. ¿Por qué reaccionamos tan rápido? ¿Qué ocurre dentro de nuestra mente cuando lo hacemos? ¿Y qué empieza a cambiar en tu vida cuando aprendes a no reaccionar automáticamente a todo? Porque cuando eso ocurre, muchas cosas empiezan a ordenarse por dentro. La mayoría de las personas reaccionan mucho más de lo que creen. No siempre de forma visible. A veces la reacción ocurre por dentro. Alguien dice algo que no esperabas y tu cuerpo cambia inmediatamente. Se tensa el pecho. La respiración se vuelve más corta. Tu mente empieza a buscar significado. Empieza a analizar. Empieza a interpretar. Y en cuestión de segundos, tu atención queda atrapada, no en lo que está ocurriendo ahora, sino en lo que significa lo que ocurrió. Quizá alguien fue breve contigo. Quizá alguien no respondió como esperabas. Quizá alguien criticó algo que hiciste. Y aunque intentes seguir con tu día, algo dentro de ti sigue reaccionando. La conversación vuelve a tu mente. La frase se repite. El tono de voz se recuerda y tu mente empieza a construir historias alrededor de ese momento. Esto ocurre en el trabajo, en pareja, en familia, incluso con personas que apenas conocemos, porque la mente humana tiene una tendencia muy fuerte: interpretar, buscar significado, intentar entender si algo representa amenaza, rechazo o desaprobación. Y muchas veces, cuando reaccionamos así, pensamos que hay algo mal con nosotros. Pensamos que somos demasiado sensibles, demasiado emocionales, demasiado reactivos. Pero en realidad, tu mente está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer: detectar señales sociales, interpretarlas y reaccionar rápidamente. Más adelante veremos por qué ocurre esto. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿En qué situaciones notas que reaccionas más? ¿En el trabajo? ¿En discusiones con tu pareja? ¿En comentarios de familiares? Si te reconoces en esto, escríbelo en los comentarios, porque muchas veces creemos que somos los únicos que reaccionamos así. Y cuando lees las experiencias de otras personas, te das cuenta de algo importante. Esto es mucho más común de lo que pensamos.
y también es algo que puede aprenderse a manejar. Si este tipo de contenido te ayuda a entender mejor tu mente, suscríbete. Aquí exploramos estas cosas con calma, profundidad y claridad. Para entender por qué reaccionamos tan rápido a lo que ocurre a nuestro alrededor, necesitamos observar algo muy simple sobre el funcionamiento de la mente humana. Nuestro cerebro no fue diseñado para buscar tranquilidad, fue diseñado para buscar seguridad. Durante la mayor parte de la historia humana, sobrevivir dependía de detectar rápidamente cualquier señal de peligro, un ruido extraño, un movimiento inesperado, un cambio en el comportamiento de alguien del grupo. Reaccionar rápido podía significar la diferencia entre estar a salvo o estar en peligro. Por eso nuestro sistema nervioso desarrolló algo muy particular. Prefiere reaccionar demasiado antes que reaccionar demasiado tarde. Esto significa que muchas de nuestras respuestas emocionales ocurren antes de que tengamos tiempo de analizarlas con calma. La parte del cerebro encargada de esto se llama amígdala. La amígdala funciona como un detector de posibles amenazas, y algo interesante es que la amígdala no distingue muy bien entre diferentes tipos de amenaza. Para ella, una crítica social, una mirada fría o un comentario incómodo pueden activar respuestas muy similares a las que se activan ante un peligro físico. No porque realmente estés en peligro, sino porque tu sistema nervioso está programado para interpretar rápidamente. Por eso, cuando alguien dice algo que no esperabas, tu cuerpo puede reaccionar antes de que tu mente racional tenga tiempo de intervenir. Tu pulso cambia ligeramente. Tu respiración se altera. Tu atención se fija en esa interacción y tu mente empieza a buscar significado. ¿Fue una crítica? ¿Fue una señal de rechazo? ¿Fue un ataque? Esto ocurre en cuestión de segundos. Y lo interesante es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de que este proceso está ocurriendo. Solo sienten la reacción. Sienten incomodidad. Sienten tensión. Sienten la necesidad de responder o defenderse. Pero no siempre ven el mecanismo que está detrás. Y aquí aparece algo importante. Sentir esa activación no significa que la amenaza sea real. Solo significa que tu sistema nervioso detectó algo que podría interpretarse como amenaza. La reacción ocurre primero. La interpretación llega después. Y muchas veces esa interpretación no es completamente precisa, porque la mente humana tiene otra tendencia muy fuerte: llenar los espacios vacíos con historias. Si alguien es breve contigo, tu mente puede interpretar que está molesto. Si alguien no responde inmediatamente, tu mente puede interpretar desinterés. Si alguien hace una crítica, tu mente puede interpretarlo como un ataque personal. Pero la realidad es que muchas veces las personas actúan desde sus propios pensamientos, preocupaciones o emociones, no desde una intención dirigida hacia ti. Sin embargo, como nuestro cerebro está diseñado para interpretar rápidamente lo que ocurre a nuestro alrededor, reaccionamos. Y esa reacción se convierte en el inicio de muchos conflictos internos. No porque la situación fuera necesariamente grave, sino porque la mente comenzó a reaccionar antes de observar con claridad. Y aquí es donde una antigua enseñanza budista introduce una metáfora muy simple. Imagina que estás caminando por un bosque al atardecer. El camino es estrecho y hay poca luz. De pronto, ves algo largo en el suelo frente a ti. Tu cuerpo se tensa inmediatamente. Tu corazón se acelera. Tu mente piensa, una serpiente. Tu cuerpo reacciona antes de analizar. Pero cuando te acercas un poco más y miras con claridad, descubres que no era una serpiente, era solo una cuerda. La reacción fue real.
El miedo fue real, pero la interpretación era incorrecta. Algo muy parecido ocurre muchas veces en nuestras relaciones. Alguien dice algo, hace un gesto, responde de cierta manera, y nuestra mente interpreta rápidamente. Esto es un ataque. Esto es rechazo. Esto es personal. Pero muchas veces lo que vemos no es exactamente lo que está ocurriendo. Es solo la primera interpretación de nuestra mente. El problema no es que aparezca esa reacción. Eso es humano. El problema aparece cuando seguimos reaccionando sin detenernos a mirar con más claridad. Y cuando aprendemos a hacer esa pequeña pausa, cuando dejamos de reaccionar inmediatamente, es cuando algo empieza a cambiar. Hay algo muy curioso sobre la forma en que reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. La reacción inicial es automática, pero lo que mantiene viva esa reacción no es el evento. Es la historia que nuestra mente construye después. Imagina algo muy común. Alguien responde de forma breve a un mensaje, tal vez solo una palabra, tal vez un tono diferente al habitual. La situación dura apenas unos segundos, pero tu mente no termina ahí. Tu mente empieza a trabajar, empieza a analizar, empieza a reconstruir el momento. ¿Habrá querido decir algo con ese tono? ¿Estará molesto? ¿Habré hecho algo mal? En ese momento ya no estás reaccionando al evento real. Estás reaccionando a la interpretación que tu mente está creando. Y esa interpretación se vuelve cada vez más convincente cuanto más tiempo la observas. Este es el error invisible que muchas personas cometen sin darse cuenta. Creen que están reaccionando a lo que ocurrió, pero en realidad están reaccionando a la historia que su mente está repitiendo. Y cuanto más se repite esa historia, más real parece. El cuerpo vuelve a activarse, la emoción vuelve a aparecer, la mente vuelve a analizar y el ciclo continúa. Evento, interpretación, reacción, más interpretación, más reacción. Pero aquí hay algo muy importante que pocas personas notan. La mayor parte de nuestro sufrimiento emocional no viene del evento inicial, viene de seguir alimentando la historia que construimos sobre ese evento. Y aquí aparece una diferencia muy sutil, una diferencia que cambia completamente la experiencia interna. Reaccionar es automático, pero continuar reaccionando es una elección que se vuelve un hábito. Cada vez que volvemos mentalmente a la escena, cada vez que analizamos una palabra, cada vez que imaginamos lo que el otro quiso decir, estamos alimentando esa reacción. Es como poner más leña en un fuego que ya empezó. El fuego no se mantiene solo. Se mantiene porque seguimos agregando combustible. Y muchas veces no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos quienes seguimos alimentando ese fuego. No porque queramos sufrir, sino porque nuestra mente cree que analizar más nos dará una respuesta, que pensar más resolverá la incomodidad. Pero casi nunca ocurre así. Cuanto más analizamos, más crece la historia. Y cuanto más crece la historia, más fuerte se vuelve la reacción. Por eso el budismo no enseña a eliminar las reacciones. Eso sería imposible. En cambio, enseña algo mucho más práctico. Aprender a ver el momento exacto en que la mente empieza a construir la historia. Ese momento es pequeño, pero reconocerlo cambia todo. Porque cuando ves ese momento con claridad, tienes una opción. Puedes seguir alimentando la reacción o puedes simplemente no agregar más combustible. Y cuando haces eso, la reacción empieza a perder fuerza por sí sola. En las enseñanzas budistas hay una metáfora muy simple que explica algo profundo sobre la forma en que sufrimos. Se le conoce como la enseñanza del segundo dardo.
Imagina que alguien lanza un dardo y te golpea. Ese primer dardo representa el evento que ocurre en tu vida. Una crítica, un comentario incómodo, una mirada fría, una discusión inesperada. Ese primer dardo puede doler. Es natural que duela. Es humano sentir esa reacción inicial. Pero según esta enseñanza, la mayoría de las personas no solo reciben ese primer dardo, también lanzan un segundo dardo contra sí mismas. El segundo dardo no viene de afuera, viene de la mente. Aparece cuando empezamos a repetir la escena, cuando empezamos a pensar, ¿por qué dijo eso? ¿Qué habrá querido decir realmente? Debería haber respondido diferente. Seguro piensa algo malo de mí. Cada uno de esos pensamientos es como otro pequeño dardo, y poco a poco, el dolor ya no viene del evento original, viene de todo lo que la mente construye alrededor de ese evento. El primer dardo ocurre una vez, pero el segundo dardo puede repetirse durante horas, incluso durante días. Y muchas veces creemos que seguimos sufriendo por lo que ocurrió, pero en realidad estamos sufriendo por la historia que seguimos repitiendo en nuestra mente. Este es uno de los momentos más importantes para entender algo sobre nuestras reacciones. No siempre podemos evitar el primer dardo. Las personas dirán cosas, las situaciones incómodas aparecerán. La vida seguirá presentando momentos difíciles, pero el segundo dardo, ese sí empieza a ser una elección. No porque podamos apagar la mente instantáneamente, eso tampoco sería realista, pero sí podemos aprender a reconocer cuando nuestra mente empieza a lanzar esos dardos adicionales. Cuando empieza a repetir la escena, cuando empieza a alimentar la historia, y en ese momento aparece algo muy interesante, un pequeño espacio, un pequeño momento de conciencia. Ese momento en el que te das cuenta, mi mente está empezando a repetir esto otra vez. Ese momento es muy pequeño, pero cuando empiezas a reconocerlo, algo cambia, porque ya no estás completamente atrapado en la reacción. Ahora también estás observando lo que está ocurriendo dentro de tu mente. Y cuando aparece esa observación, la reacción empieza a perder parte de su fuerza. No desaparece inmediatamente, pero deja de crecer. Y eso es exactamente lo que empieza a transformar tu experiencia con el tiempo. Cuando empiezas a observar tus reacciones en lugar de seguirlas inmediatamente, algo muy curioso empieza a ocurrir. No cambia el mundo a tu alrededor. Las personas siguen siendo como son. Algunas siguen teniendo días difíciles. Algunas siguen diciendo cosas sin pensar demasiado. Algunas siguen reaccionando desde sus propios miedos o frustraciones. Pero lo que cambia es tu relación con esas situaciones. Antes, una pequeña interacción podía ocupar tu mente durante horas. Una frase podía quedarse dando vueltas todo el día. Un comentario podía afectar tu estado de ánimo mucho más de lo que querías. Pero cuando empiezas a crear ese pequeño espacio entre lo que ocurre y tu reacción, algo se vuelve más ligero. Las cosas dejan de quedarse tanto tiempo en tu mente. Empiezas a notar que algunas situaciones que antes te habrían molestado durante horas, ahora pasan más rápido. No porque hayas ignorado lo que ocurrió, sino porque ya no estás alimentando la reacción constantemente. Y eso libera una cantidad enorme de energía mental. Piensa en cuánta energía usamos a lo largo del día analizando conversaciones, repasando lo que alguien dijo, imaginando lo que alguien quiso decir, preparando respuestas que nunca diremos. Cuando ese hábito empieza a disminuir, algo interesante ocurre. Tu mente tiene más espacio para observar, más espacio para estar presente, más espacio para notar cosas que antes pasaban desapercibidas.
también empiezas a notar algo en tus relaciones. Cuando reaccionamos inmediatamente, muchas conversaciones se convierten en pequeños conflictos. Una persona reacciona, la otra responde. La tensión crece, pero cuando alguien deja de reaccionar automáticamente, muchas veces esa cadena se rompe, no porque estés reprimiendo lo que sientes, sino porque estás respondiendo desde un lugar más consciente. Y eso cambia el tono de muchas interacciones. A veces incluso cambia la forma en que otras personas reaccionan contigo. No siempre, pero muchas veces sí. Porque cuando una reacción no encuentra otra reacción inmediata, la situación pierde intensidad. Y poco a poco, empiezas a experimentar algo que muchas personas buscan durante años: una sensación de mayor estabilidad interna. No porque todo en la vida se haya vuelto perfecto, sino porque tu mente ya no se mueve con tanta facilidad ante cada estímulo externo. Las cosas siguen ocurriendo, pero ya no todo tiene el mismo poder sobre tu estado interior. Y eso es exactamente lo que el budismo intenta enseñar desde hace siglos. No controlar el mundo, no controlar a otras personas, sino aprender a relacionarte con lo que ocurre de una manera más consciente. Hay algo muy simple que puedes empezar a observar desde hoy. No necesitas cambiar toda tu forma de reaccionar de inmediato. Eso sería poco realista. Pero puedes empezar a notar un momento muy específico. El momento en que algo ocurre y tu mente empieza a construir la historia. Ese momento aparece muchas veces durante el día. Alguien dice algo. Alguien responde de cierta manera. Algo no ocurre como esperabas. Y tu mente empieza a reaccionar. Empieza a interpretar. Empieza a repetir la escena. La próxima vez que eso ocurra, intenta hacer algo muy pequeño. No intentes cambiar el evento. No intentes cambiar a la otra persona. Simplemente observa tu reacción por un instante. Respira una vez de forma lenta y pregúntate algo muy sencillo. ¿Estoy reaccionando al evento o a la historia que mi mente está creando? Esa pequeña pregunta crea un espacio muy pequeño, pero muy importante, porque dentro de ese espacio aparece una posibilidad, la posibilidad de no alimentar la reacción inmediatamente. No significa ignorar lo que ocurrió, significa simplemente no agregar más combustible al fuego, y muchas veces eso es suficiente para que la intensidad de la reacción empiece a disminuir por sí sola. Con el tiempo, esa pequeña pausa se vuelve más natural. Y cuanto más natural se vuelve, menos poder tienen muchas situaciones sobre tu estado interno. La vida seguirá trayendo momentos inesperados, personas que dicen cosas que no esperabas, situaciones que despiertan emociones, comentarios que podrían activar viejos patrones. Eso no desaparecerá. Pero lo que sí puede cambiar es la forma en que tu mente se relaciona con esos momentos. Cuando empiezas a observar tus reacciones, en lugar de seguirlas automáticamente, algo empieza a volverse más claro. Muchas de las cosas que antes parecían enormes empiezan a perder peso. Muchas de las situaciones que antes se quedaban en tu mente durante horas empiezan a pasar más rápido. Y poco a poco, descubres algo que el budismo ha señalado durante siglos. La verdadera libertad no viene de controlar todo lo que ocurre. Viene de aprender a no quedar atrapado en cada reacción que aparece. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y tu respuesta puede parecer muy pequeño, pero dentro de ese espacio empieza a crecer algo muy valioso: más calma, más claridad, más estabilidad interior. Si este tipo de reflexiones te ayudan a entender mejor tu mente y tus emociones, suscríbete.
Aquí seguimos explorando estas ideas con calma y profundidad. Y ahora me gustaría preguntarte algo. ¿En qué situaciones sientes que reaccionas más? ¿En el trabajo? ¿En conversaciones con tu pareja? ¿En comentarios de familiares? Escríbelo en los comentarios. Leer esas experiencias también ayuda a muchas otras personas a darse cuenta de que no están solas en lo que sienten. Nos vemos en el próximo video. Y por ahora, descansa.